Buen día con todos. Primero que nada, saludar al ingeniero Emerson Lizarbe, docente encargado del curso de Caminos 2. Bien, en esta oportunidad voy a hacer un video tutorial sobre las máquinas productoras de agregados, en este caso sus rendimientos. Para lo cual ya descargué el archivo comprimido del enlace de Mega que he dejado en el grupo. Bien, para lo cual extraemos y este es todo el contenido que dejo, ¿no? En ella está la bibliografía que he utilizado, este, las dos plantillas y finalmente un archivo en Word donde hago las comparaciones entre la plantilla que he utilizado y el libro de costos y tiempos de Walter Ibáñez. Bien, ¿por qué dos plantillas, no? Entonces, esta que es el Excel normal, no recomiendo mucho, pero si tienen problemas con el macros o por versiones o etcétera, pueden abrirlo, ¿no? Básicamente es el mismo criterio, sino que este que he hecho en macros es un poco más sencillo, un poco más didáctico, podríamos decirlo así. Entonces, es lo que voy a hacer también, ¿no? El video que voy a hacer también va a ser de esto. Entonces, cuando hablamos de máquinas productoras de agregados, hablamos sobre las excavadoras, los tractores dozer, los cargadores, los transportadores, las chancadoras y finalmente las cribas vibratorias, ¿no? Para explicar este video, he escogido hacer un ejemplo aplicativo, ¿no? De lo que sucede en obras. Entonces, para lo cual nos dice la misma ayuda o el guía, nos dice que las celdas en color amarillo necesariamente lo tenemos que llenar con datos de la maquinaria o de la obra, ¿no? Y en las celdas verdes es necesario digitar valores que están cargados o valores que están referenciados bibliográfica o en las tablas, ¿no? Entonces, procedemos. El ejemplo nos dice así. En una obra de carreteras nos dice la ubicación sobre el nivel del mar, ¿no? Esto es importante para hacer las correcciones por altura. Cargamos, dice se desea calcular el rendimiento y asimismo la cantidad de maquinarias utilizadas para producir 5000 metros cúbicos de piedra chancada. Ponemos ahí. Trabajando 8 horas diarias, también cargamos acá porque nos piden, ¿no?, horas por día de trabajo. Una vez hecha esa, nos dice que los datos especificados de las maquinarias son estas, ¿no? En el caso de una excavadora nos dice el modelo CAT 225. Entonces vamos a ver la tabla. Acá nos aparece el modelo CAT 225 y nos pide la plantilla su capacidad de cucharón, ¿no? Capacidad de cucharón 1.1 metros cúbicos. Cargamos. Asimismo nos dice que los factores de eficiencia y aprovechamiento de tiempo son buenos, ¿no? Entonces vemos la tabla. En caso de buenas 0.75, en este caso 0.90, ¿no? 0.90 en buenas. Luego dice que el factor o condición por trabajo va a ser promedio. Vamos acá, el factor promedio o roca medianamente triturada, ¿no? Suelo duro. Entonces ponemos eso, el factor que corresponde. Luego nos dice el ciclo de trabajo, ¿no? El ciclo de trabajo nos dice trabajo promedio, capacidad de cucharón, hemos dicho que es 1.1, o sea, está entre 1 y 2, y con ángulos entre 90 y 180, ¿no? O sea, aproximadamente 0.57 minutos. Cargamos ese valor. Bien, si no estamos tan conformes con las tablas o necesitamos un valores medios, pues podemos interpolar estos valores, ¿no? O sencillamente irnos a las referencias bibliográficas, ¿no? Y podemos ver ahí a detalle, ¿no? En este caso son las diapositivas del ingeniero de clases. Entonces podemos ver a detalle estos factores o estas tablas que se está utilizando.
Bien, finalmente la plantilla nos saca el rendimiento por hora y por día utilizando esta fórmula, ¿no? Pasamos a la siguiente máquina. En ella nos dice que el banco cortado es de 500 metros. Ahí está. Distancia de acarreo de 50. Y acá nos dice una velocidad de avance, ¿no? Podemos ver que es un valor medio. Vamos a utilizar un valores medios. Este de altos y anchos, esos se ven en la tabla, ¿no? Nos dice que vamos a utilizar un tractor dozer modelo CAT D6R, este de acá, ¿no? Nos dice que el ancho de la hoja topadora es 1.2, ya está cargado, su largo es 3.30, ¿no? Luego, factor de eficiencia, igualmente buenas, nos dicen 0.75 y 0.9, ¿no? Factor de hoja, ¿no? Factor de hoja podemos decir por definición que es el factor dado por la dificultad de empuje y el estado del suelo, ¿no? En este caso nos dice que va a ser un empuje promedio, el problema nos dice así. Entonces tomamos un valor medio entre estos, ¿no? 0.8, ¿no? Yo lo tomé así. Luego un factor por el tipo de terreno o por pendiente, ¿no? Pendiente dice que de obra es menos 5 grados. Descargamos el valor respectivo. Luego por tipo de suelo vamos a ver que va a ser suelo duro con contenido de material rocoso. Por el problema 0.8, ¿no? Cargamos factor de acarreo de igual forma. Nos dice que el tipo de acarreo va a ser moderadamente difícil, ¿no? Moderadamente difícil está en este valor, ¿no? 80 a 85, 0.85. Escogemos un valor y lo cargamos, ¿no? Automáticamente nos saca el ciclo de trabajo, luego los rendimientos por hora y por día. De igual forma de cargador frontal, ¿no? También tabla. Nos dice que el ejercicio que utilicemos un modelo CAT 950B, 950B este caso, ¿no? Ahí nos dice la capacidad del cucharón 240, ¿verdad? 240. Nos dice también que la distancia de transporte es 50 metros para cargar al volquete. Factores de eficiencia, de igual forma, ¿no? Vamos utilizando pendiente, rodadura, acá está, ¿no? Producto de las condiciones en que se encuentra la superficie de rodadura sobre el cual se traslada la maquinaria. Nos dice que va a ser un terreno mal conservado pero firme, ¿no? 0.95, 0.95. Factor de cucharón, que se refiere a que no toda su capacidad va a ser utilizada. Ya, velocidad de carga, igualmente vamos a ver que va a ser un promedio entre 10 a 18. Yo he escogido valor 17. Este es de retorno o cuando esté vacío la maquinaria. De 11 a 19, ¿no? Un 19 lo he puesto. Y acá también te sugiere, ¿no? Cuánto es el tiempo de cargado, tiempo de giro y tiempo de descarga. Tomamos valores medios. Entonces nos saca el ciclo de trabajo, el rendimiento por hora y por día, y luego el tiempo de carga, ¿no? Cuánto tiempo va a demorar en cargar a un volquete, ¿no? A un volquete, en este caso de 10 metros cúbicos, ¿no? Entonces automáticamente te carga el tiempo de carga. Entonces, en lo que se refiere a un volquete, te dicen un volquete de 10 metros cúbicos de capacidad, transporte de 1 kilómetro, ya, y nos dice, ¿no? Las velocidades de recorrido cargado. Acá tenemos, ¿no? Para un valor de 1 kilómetro es 15 a 20, ¿no? Referencial. Entonces, tomamos esos valores, acá también, de 20 a 25, ¿no? Podemos tomar un 20, por ejemplo, acá. Y acá, por ejemplo, 15, ¿no? Eficiencias, aprovechamiento, rodadura también. Cargamos. Esta de acá ya no, ¿no? Porque el tiempo de carga se carga automáticamente de lo que hemos hallado anteriormente. Tiempo de descarga, eso sí, y tiempo de maniobras, ¿no? También tenemos tablas, bibliografías. Promedio tomamos un valor de 0.30, ¿no? Y automáticamente nos carga el ciclo y el rendimiento, ¿no? Que tiene el volquete. De similar forma, ¿no? El rendimiento de una chancadora, ¿no? Vamos a ver una tabla. Acá hay diferentes modelos, ¿ya? Y su capacidad de trituración, ¿no?
Normalmente en el medio lo que más manejamos son los de 58 toneladas por hora. Ya, y igualmente en el ejercicio nos pide eso, ¿no? Eficiencia, aprovechamiento buenas y peso específico del material que tenemos que cargar. Entonces nos calcula el rendimiento utilizando la fórmula. Y acá también, ¿no? Igual de una criba, ¿no? Una criba es lo que va a seleccionar nuestro material, ¿no? Entonces nos pide en este caso, muy aparte de eso, el factor de cubierta, ¿no? ¿Qué es el factor de cubierta? Se refiere al orden en que se encuentra la malla, ¿no? Desde la parte superior, ¿no? El cual se quiere guiar el rendimiento. Acá nos dice que va a ser de segunda cubierta, ¿no? De segunda cubierta. Entonces vamos a ver la tabla, cuando hablamos de segunda cubierta es 0.9, ¿no? Entonces factor por tamaño de agregado, ¿no? También nos dice a la granulometría de material, si está bien distribuido o no, ¿no? O presenta partículas de un determinado tamaño, ¿no? En este caso nos dice que está medianamente eh, la granulometría, aproximadamente un 30%, 0.8. Utilizamos eso, peso específico de material y nos carga el rendimiento. Bien, finalmente lo que tenemos es lo que son requerimientos de equipos, ¿no? O combinación de maquinarias, ¿no? Entonces si se trata de un agregado primario o piedra chancada, ¿no? En el agregado primario solamente participan hasta la criba y más no la trituradora, ¿no? En piedra chancada incluye la chancadora y justamente nos saca eso, ¿no? Rendimiento, nos da el volumen total de agregado que se necesita y horas de trabajo para sacar este volumen, ¿no? Nos muestra. Muy aparte de eso, la relación cargador-volquete, ¿no? Cargador-volquete. Entonces, acá nos dice, ¿no? Que un volquete puede cargar o necesita de 3.89, o sea, aproximadamente 4 volquetes, ¿no? Así de manera eficiente. Ya utilizamos esta fórmula, ¿no? Utilizando ciclos. ¿Y qué pasa, no? Por hora, ¿no? Cuántos volquetes o cuántas volquetadas va a cargar este cargador. Y por día, cuántos va a cargar, ¿no? Si esto modificamos a 2, entonces nos dice, ¿no? Dos cargadores frontales van a necesitar de 8 volquetes, ¿no? Y va a cargar 40 volquetes o 41 volquetes por hora y 322 por día, ¿no? Entonces sería eso, ¿no? Si queremos sacar así también de con cribas o chancadoras, de igual forma, ¿no? Podemos hacer relaciones. Finalmente tenemos una plantilla para imprimir automáticamente los valores que hemos ingresado para hacer los cálculos, ya se cargan aquí, ¿no? Entonces ponemos la obra, entidad, la inversión, lugar y fecha de ejecución. Entonces acá están los datos que hemos cargado, ¿no? Y por ejemplo de rendimiento de una retroexcavadora, ¿no? Las capacidades, las eficiencias, todos los factores que hemos utilizado y nos sacan, ¿no? Duración del ciclo, rendimientos por día y por hora y el tiempo requerido, ¿no? Total para hacer ese trabajo. Entonces finalmente tenemos por ejemplo esta la combinación de maquinarias entre lo que es cargadores y volquetes, ¿no? Bien, compañeros, eso sería todo. Eh, mm, lo he tratado de hacer lo más sencillo y comprensible. Bueno, espero que sea de su provecho. Y bueno, cualquier duda o este o alguna inquietud ya pues pueden escribirme y bueno, estaré gustoso en ayudarlos, ¿no? Muchas gracias.